Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la primera emisión de Punto de Referencia, tu noticiero. Y nos da muchísimo gusto arrancar con usted en este esfuerzo desde los medios públicos para garantizar el acceso a una información veraz, oportuna y una cosa que es muy importante, que brinde servicio al interés general de las audiencias. Con esto como propósito, mi compañero Alberto Nájar, que usted ya lo puede ver aquí al lado de mí, y una servidora, estaremos compartiendo con usted cada noche una gama de reportajes, crónicas, entrevistas, análisis y otras sorpresas que irá usted descubriendo, pero bajo la premisa, esto es muy importante, de un trabajo con ética periodística. Y sin más, Alberto, nada más quiero decir que gran placer estar compartiendo contigo este espacio, que esas características son parte de lo que lo harán especial, pero no son las únicas. No son las únicas y el gusto es mío. Qué gran gusto compartir espacio esta noche, que es nuestro primer programa de Punto de Referencia. Es un esfuerzo informativo, tiene mucha razón, un esfuerzo informativo que tiene otra particularidad, que es la colaboración entre los diversos medios públicos que participan, se manifiestan en cada parte del esfuerzo conjunto, como los procesos periodísticos de producción, de conducción, por supuesto, y también la propia transmisión que se da de manera simultánea en Canal 11, Canal 14 y Altavoz Radio por el momento, porque aspira Punto de Referencia en un horizonte cercano a sumar más señales y participantes como proyecto clave del sistema de medios públicos del Estado mexicano. Así es, pues con todo esto, pues ya les damos la bienvenida nuevamente, no le damos más vueltas tampoco a esta entrada y arrancamos con lo que son los puntos esenciales de la información del día. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano boicotearon la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina por 4 años más. Godoy requería 44 votos a favor que daban la mayoría calificada. Solo recibió 41. Los panistas, cuyos miembros son investigados por su participación en el cártel inmobiliario, y los priistas, cuyo líder Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue encarcelado por trata de personas, votaron en contra. No pretendan confundir la persecución política con la procuración de justicia. Hay una distancia abismal. A nadie se le persigue por sus ideas. Si se persigue a políticos es porque se han encontrado indicios de la presunta comisión de delitos que perjudican a la sociedad. El corazón de este largo debate en que ustedes van a estar en contra, porque la Fiscalía, con dignidad, no aceptó negociar votos por impunidad. El Tren Maya va viento en popa. En poco más de 3 semanas de operaciones, ha trasladado a casi 16,000 pasajeros. Con boleto en mano, moviliza diariamente en promedio a 800 usuarios a diferentes destinos de la península de Yucatán. Hemos trasladado un total, en 18 días de operación, hemos realizado 144 viajes, trasladando a 15,579 pasajeros con boleto comprado. Inició en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores la 35ª reunión de embajadas y consulados. Desde este lunes y hasta el próximo 13 de enero, la canciller Alicia Bárcena se reunirá con 146 diplomáticos mexicanos. En lo que es el proceso de protección ambiental más grande en la historia de México, el presidente López Obrador decretó este lunes 20 áreas naturales protegidas. Quedarán resguardados los manglares de Puerto Morelos en Quintana Roo, Playa Chencán en Champotón, Campeche, y el lago de Tlahuajico en la Ciudad de México, entre otros. Se acabaron las vacaciones. Este lunes regresaron a clases más de 24 millones de alumnos de educación básica en México. Feliz porque puedo regresar a ver a mis amigos y poder estudiar y aprender más cosas cada día. Cansado. ¿No estás contento? No. Es que a mí no me gusta ir a la escuela. La presencia del Frente Frío 25 suspendió el retorno a las aulas en 17 municipios de Sonora.
El titular de la Profeco, David Aguilar Romero, afirmó que en México no ha habido ni hay gasolinazos, como algunos actores políticos de oposición han afirmado en redes sociales. Falso completamente que el litro de combustible haya alcanzado los 30 pesos. La gasolina se vende en promedio en 22.47 pesos. Se cumplieron 3 meses de la ofensiva militar de Israel en Gaza. El saldo hasta el momento del horror es de más de 23,000 palestinas y palestinos asesinados, de los cuales 9,600 eran niños y niñas. También hay 8,000 desaparecidos. Continúan las precampañas presidenciales. En su gira por la Ciudad de México, la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país continúa un aumento al salario mínimo por encima de la inflación. Este fin de semana visitó Xochimilco, donde de la mano de la candidata a la jefatura de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, aseguraron que se seguirán atendiendo las causas de la inseguridad. Mientras que en la tienda de enfrente, Xóchitl Gálvez, precandidata a la alianza opositora, dijo que la lucha será entre 2 mujeres, una obediente y otra entrona, pero no dijo quién es quién. México hace historia. Este lunes despegó de Cabo Cañaveral la nave Peregrine hacia la Luna, como parte del proyecto Colmena, en el que participan científicos de 7 países, incluido México. La misión transporta diminutos robots elaborados por la UNAM para explorar la superficie lunar. Debemos informar. Provocación es una palabra. Una banda de asaltantes para mentir. Bueno, ahí veíamos esta síntesis de los temas del día y vamos a recuperar este asunto económico que estábamos viendo, que se combina con situaciones que se dan también en medio del contexto político electoral. Ya lo estábamos viendo, distintos actores políticos, mediáticos, aseguraron desde principio de año que el precio de la gasolina había llegado a 30 pesos por litro, cuando el precio promedio es de 22.47. Esa es la realidad. Otra cosa es que hay algunas gasolineras que de pronto se pasan, abusan de sus precios, y para eso es muy importante pues esta labor que hace la Procuraduría del Consumidor, justamente para que usted sepa cuáles gasolinas se alinean al precio promedio, cuáles incluso los dan por debajo y cuáles pues a veces abusan, como algunas que estaban siendo retomadas por estos medios como si fuera toda la realidad nacional. Se lo decimos muy claramente, justo para que no le cuenten. El 2024 no trae gasolinazo bajo el brazo. Esta fue una mentira que surgió luego de que un medio de comunicación nacional publicara una nota en la que aseguraba que el precio de la gasolina en la primera semana de enero alcanzaría hasta los 29 pesos. En realidad, solamente fue una gasolinera en Veracruz la que ofrecía la gasolina premium en 29.99 pesos por litro. Sin embargo, medios de comunicación, políticos de oposición, comentaristas y usuarios de redes sociales impulsaron esta noticia falsa para generar la engañosa percepción de un incremento generalizado en el país o gasolinazo. En otro esfuerzo para sustentar el falso gasolinazo, algunos medios aseguraron que el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, publicado en el Diario Oficial de la Federación, provocaría el aumento en el costo de las gasolinas, lo que es falso, pues el gobierno de México subsidia el IEPS para mantener estable el precio de los combustibles. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió el falso gasolinazo el 2 de enero, esta noticia falsa se sigue impulsando en medios de comunicación y redes sociales. Otros comentaristas aseguraron que el falso gasolinazo había provocado un desabasto, que resultó ser falso. Como única prueba del falso desabasto, publicaron un video presuntamente tomado en la autopista Siglo XXI, en la que se muestra que no hay servicio en una gasolinería de Acámbaro, Michoacán. Sin embargo, en ese mismo video se puede ver que los precios de la gasolina no reflejaban el aumento del falso gasolinazo. Bueno, y ya que hablamos de noticias que influyen en tu bolsillo, en su bolsillo, bueno, México inicia este 2024 en el lugar número 12 entre las mayores economías del mundo. Esto significa que en este último año que recién terminó, gracias sobre todo a la política económica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro país avanzó 4 lugares en la lista de las naciones más ricas del Fondo Monetario Internacional, el FMI. De esta manera,
El Producto Interno Bruto de México está por encima de Corea del Sur, el de España y de Australia, entre otros países. A este proceso se le conoce ya como el nuevo milagro mexicano. Y el dato que yo quiero destacarle rapidísimo, me tomo unos segundos, el estar encima de la economía de Corea del Sur es un mentiz a esa escuela neoliberal que imperó desde los años 80 y en las cuales se puso a los países desarrollados como México como ejemplo a lo que había sucedido en Corea del Sur, que pasó de una economía agrícola devastada por la guerra civil a ser una superpotencia. Bueno, eso parece que ha empezado a cambiar. Aquí la historia de cómo llegamos a este nivel. Esto es El Acento del Día. Estamos viviendo un nuevo milagro económico mexicano, basado en un nuevo modelo de economía que echó al basurero todas las recetas neoliberales. México arranca el 2024 colocado entre las 12 potencias económicas del mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional, y se perfila para ser la número 10. Ahora hay mejores ingresos, menos pobreza, mayor crecimiento, menor deuda, inflación baja, una apreciación del peso como no se veía en años, con $1 más barato, algo que apenas hace poco tiempo se pensaba imposible de alcanzar. El modelo de la economía moral y el humanismo mexicano, establecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha convertido a nuestro país en un ejemplo a seguir para todas las economías del mundo. Toda una proeza que ha sido llamada ya el nuevo milagro económico mexicano. Pero ¿cuáles son los puntos más destacados de este milagro? ¿En qué ha consistido la política económica de México en este gobierno? 1. Aumento al salario mínimo. El salario mínimo se ha incrementado más del doble, 113% desde el 2018, 4 veces más que en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. A partir de este año subió a 248 pesos con 93 centavos diarios y en la frontera norte a poco más de 374 pesos, beneficiando a casi 9 millones de mexicanos. 2. Fortalecimiento del peso. El peso mexicano es la moneda más fuerte del mundo. Desde diciembre del 2018 ha incrementado su valor en casi 15%. Desde el año pasado, el dólar alcanzó los niveles más bajos en la última década. Hoy se cotiza en 16.85 pesos. 3. Programas sociales. Parte fundamental del nuevo modelo económico es priorizar el apoyo a los pobres. Gracias a esta línea de acción, se destinan 600,000 millones de pesos a los más necesitados, recursos que llegan a más de 30 millones de familias, incrementando drásticamente su poder adquisitivo. 4. Cifra récord en generación de empleos. El año pasado se registraron más de 22 millones de empleos formales en el IMSS, 2.6 millones más de los que había en 2017. Hoy, el desempleo en México se encuentra en el nivel más bajo de la historia, con una tasa de 2.7%, la tercera más baja del mundo, solo por debajo de Japón y Dinamarca, que tienen 2.5%. El salario promedio en el país es de 16,268 pesos al mes. 5. La inversión extranjera alcanzó su nivel máximo histórico. En el tercer trimestre del año pasado, llegó a casi 33,000 millones de dólares, ocupando el cuarto lugar a nivel mundial. Y México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos. El crecimiento del Producto Interno Bruto en 2023 fue de alrededor de 3.5% anualizado, desbancando a España, Corea del Sur y Australia, y avanzando así al lugar 12 entre las economías más poderosas del mundo. A esto se suma una baja inflación anual, que se ubicó en 4.26 a finales del año pasado, cuando el mismo periodo del 2022 se encontraba en 8.41%. 6. Fin de las condonaciones a grandes contribuyentes. Con ello, aumentó la recaudación de ingresos y se combate la evasión fiscal. Además, se lograron ingresos excedentes para la hacienda pública por 1.300.000 millones de pesos. 7. Obras prioritarias. Las grandes obras como el Tren Maya, el Transísmico, los aeropuertos Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto o la refinería de Dos Bocas han permitido invertir más de 1,5 billones de pesos.
con ahorros de hasta el 40% en algunas obras, gracias a que están a cargo de la Sedena o de la Marina. Son obras que han llevado progreso y empleo a zonas que antes estuvieron abandonadas, como es el caso del sur y sureste del país. 8. Récord en remesas. También los paisanos recobraron la confianza en el gobierno de México. Se estima que en el 2023 llegaron 63,000 millones de dólares, 9.8% más que el año anterior. Recursos que son inyectados directamente al consumo que realizan las familias en todo el país. 9. No se ha contratado nueva deuda. La Secretaría de Hacienda estima que el gobierno de México dejará 2.4% menos deuda en promedio, en contraste con las administraciones de Felipe Calderón, cuando la deuda aumentó 7.4%, y el de Enrique Peña Nieto, con 8%. 10. Austeridad republicana y renegociación de contratos leoninos. El gobierno de México estableció la ley de austeridad como eje primordial de la economía moral, lo que implicó un recorte de gastos ostentosos al interior del gobierno federal. Todo esto ha permitido ahorros adicionales por más de 2.4 billones de pesos. Cifra reportada hasta 2022. Renegociación de contratos que eran ventajosos para la iniciativa privada. Como ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad logró renegociar contratos de venta de gas natural en gasoductos de compañías privadas, con lo que se lograron ahorros por 6,000 millones de dólares. También se alcanzó una negociación con las cárceles que fueron privatizadas en el periodo neoliberal, logrando una reducción del 15% del pago anual del servicio, unos 5,000 millones de pesos tan solo en 2022. 11. Reservas internacionales. El 2023 cerró con un histórico nivel de reservas internacionales, con activos de 212,762 millones de dólares. 12. El nivel más bajo de pobreza. Gracias a todas las medidas anteriores, se logró el porcentaje más bajo de pobreza en los últimos 40 años, con 36.3% de la población. Esto es 10% menos que con Felipe Calderón, 27.4% menos que con Ernesto Zedillo y 16.8% menos que con Carlos Salinas de Gortari. El gobierno de la Cuarta Transformación ha logrado sacar de la pobreza a casi 9 millones de mexicanos del 2020 al 2022, a pesar de la pandemia. Este es el milagro económico mexicano. Punto de referencia: Cindia Anabel Cerda Salinas. Bueno, y en este contexto de lo que ya se ha aplicado en materia económica y social, este fin de semana el presidente López Obrador anunció 2 nuevas reformas destinadas a garantizar derechos a los trabajadores. La primera busca dejar constitucionalmente asentado que el salario mínimo siempre aumente por encima y no por debajo de la inflación para que no pierda su poder adquisitivo. Ya es una política laboral distinta. Al carajo con el neoliberalismo, al carajo con el neoporfirismo. No queremos la oligarquía. México no es país de unos cuantos. México es de todos los mexicanos. Antes de que yo termine mi mandato, voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más. Y en esta administración ha habido al menos 4 aumentos al salario mínimo con los que se ha recuperado un 110%. Este salario después de años de mantenerse prácticamente estático con una importante pérdida del poder de compra, sobre todo para los sectores más vulnerables. Esto fue recordado por el presidente durante el 117 aniversario de los mártires de la huelga obrera de enero de 1907 desde Veracruz. Cuando nosotros llegamos a la presidencia, apenas alcanzaba el salario mínimo para comprar 5 kilos de tortilla. Y aunque hemos aumentado a más del 100% el salario mínimo, apenas y ahora un salario mínimo alcanza para comprar 10 kilos de tortilla.
Bueno, y la segunda iniciativa que anunció el presidente López Obrador y que va a enviar al Poder Legislativo es una propuesta para modificar el sistema de pensiones aprobado en el gobierno de Ernesto Zedillo y que estableció el actual sistema de las AFORES. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. También en Orizaba, Veracruz, justamente durante la ceremonia para recordar la masacre de trabajadores de Río Blanco, el presidente López Obrador dijo que se modificará el esquema para calcular el monto de las jubilaciones. También aumentarán las aportaciones para quienes empezaron a cotizar a partir de 2007 y que con este sistema de las AFORES tienen, escuche usted, una expectativa de pensión máxima del 30% de su último salario cuando lleguen a jubilarse. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores. Vamos a hablar un poquito más a fondo del proceso de transformación económica del país y los principales resultados que han convertido a México en, ya lo veíamos, una potencia económica a nivel mundial. Y para eso, pues agradezco mucho que nos haya recibido la invitación y ahora está aquí con nosotros la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que es nuestra primera invitada de este espacio. Muy buenas noches, secretaria. Muchas gracias. Bienvenida. Buenas noches a todos y a todo el auditorio. Es un honor estar aquí en esta primera inauguración del programa. Muchas gracias. Pues son un montón de cosas, secretaria. Estábamos viendo la nota, no terminaba las acciones, los resultados que hay que consignar. No, hace 5 años uno no se imaginaba que ahora México se encontraría en este lugar, el lugar número 12 de las economías del mundo. Se dice fácil, y hay algunos que han incluso querido explicar este fenómeno por otros externos, por ejemplo, la relocalización de empresas, pero no ha sido tan fácil. ¿Cómo explicaría usted los principales ejes que han llevado a estos resultados? Bueno, lo primero es el modelo económico del país, ¿no? El modelo económico del presidente López Obrador en esta administración ha cambiado radicalmente. Como lo vimos hace rato en uno de los cortos aquí en el programa, ya se buscaba solamente el puro neoliberalismo. Ahora es un modelo económico que trae justicia, es demócrata, es social, es demócrata, es participativo y es humanista. ¿Qué nos dice eso? Pues nos dice que estamos en un sistema que está orientado preferencialmente a apoyar a los pobres, pero además le permite garantizar primero su autonomía, su libertad y recuperar la dignidad. Y en todo momento se ha dedicado a reconocer y a respetar la capacidad que tiene el pueblo de México para transformar al país, a la sociedad. Es un modelo distinto y yo creo que eso ha dignificado al pueblo y apoyado con todos los programas sociales. Ahora sí, nos vamos a la parte más económica, más dura, ha fortalecido mucho el consumo interno nacional y eso ha permitido tener una economía más fortalecida. Estamos hablando que en este proceso de crecimiento económico tiene mucho que ver también, secretaria, en la inversión. Los empresarios emprendieron este proceso de nearshoring o de relocalización de empresas, pero son inversiones de otra naturaleza. ¿Por qué se lo pregunto? Se lo preguntamos, secretaria. En otros momentos, México ha tenido una especie también de bonomía económica, pero basada sobre todo en el llamado capital golondrino. O sea, ese capital que llega, se va a bolsa, recibe las ganancias y en cuanto mejora la tasa de interés en otro país, se va y deja al país en crisis. ¿Cuál es la diferencia que tenemos ahora? ¿Qué tipo de capital y de inversiones y de empresas están llegando? Bueno, efectivamente, el capital se ha fortalecido mucho, sobre todo en la manufactura.
Y hay que entender que cuando se habla de manufactura no estamos pensando en la maquila tradicional, sino es una manufactura de industria un poco más especializada, más sofisticada, que lo que obliga es a tener más capital, plantas más grandes, más costosas, pero también más empleos y empleos mejor pagados. Pero ya lo decía también hace un momento, que no todo lo explica la relocalización. Yo creo que la primera parte del empuje de la economía de México fue durante la pandemia. O sea, durante la pandemia, cuando llega la pandemia y se rompen todas las cadenas de suministro y se para, digamos, de alguna manera la economía en el mundo, ¿qué sucede en México? En México lo que se hace es, nosotros en 2020 fuimos el único país que incrementó los ingresos. Entonces, mientras en todo el mundo los ingresos caían, México fue el único país que tuvo una tasa de crecimiento positiva. Eso permitió garantizar los programas sociales, no endeudarse y mantener toda la inversión pública. ¿Qué pasa con eso? Al tener los programas sociales y al tener las pensiones de los adultos mayores, se fortalece el consumo interno. La gente tiene dinero para gastar en su parte básica. Entonces, las tiendas de autoservicio, los mercados, no sienten el cambio en la pandemia porque todo el mundo sigue comprando. La segunda parte que fue, no nos endeudamos. Era un momento donde había escasez de recursos en todo el mundo, la deuda era cara, nosotros no nos endeudamos porque si no, hoy tendríamos un Fobaproa. Entonces, eso también ayudó muchísimo los ingresos. Entonces, y la otra es, al mantener los ingresos, se permitió cumplir con los programas y los objetivos sociales. Eso generó toda la inversión pública, todos los proyectos, como ustedes saben, como Dos Bocas, el Tren Maya, las presas, las carreteras, un sinfín de proyectos de infraestructura que empezó el presidente, que lo que hizo fue mantener mucho empleo en diferentes partes. Si de hecho, si vemos las cifras, donde hubo mayor crecimiento fue en los estados del sureste. Y eso se ve a la reactivación de toda la inversión pública que hubo en todas las inversiones. Entonces, el primer detonante fue el modelo económico, antes de la relocalización, si me lo permiten. Fue darle un giro y no usar medidas como tradicionales, ortodoxas, ocupadas por los otros países. Nosotros fuimos el único país que no siguió los consejos ortodoxos y fue el único que está creciendo a este ritmo. Y luego, como siguiente, las inversiones. Al dar resultados diferentes, empieza a aumentar la confianza y a diferencia de otros países, nosotros cuando hablamos con las empresas globales, las empresas globales son las transnacionales, nos dicen que el empleado mexicano, el trabajador mexicano está feliz en México y eso genera mayor productividad. Y al tener también costos muy competitivos y al tener mayor productividad, pues las empresas se les hace muy conveniente venir aquí. Y con la pandemia, que es integrar toda la cadena de valor, no hacer piezas en toda parte del mundo y luego ensamblarlas en otro lugar, sino tratar de tener todo el armado de todas las piezas en la misma región. Esto permitió traer inversión, capitales. Hace rato también decían, el dólar está muy fuerte. Pues sí, el peso está muy fuerte frente al dólar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahora cuesta menos dólares traer maquinaria más cara. Entonces, el peso mexicano es tan fuerte que permite comprar maquinaria en menos pesos, digamos. Entonces, viene más capital, de capital fijo. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Secretaria, nos dicen que tenemos que hacer un corte. Permítanos un momento y volvemos con esta conversación. Gracias. Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público. En
Incendio Guardianes, este martes a las 12:45 horas, descubre cómo las alteraciones del medio ambiente afectan a las especies endémicas. En México, el mono zaraguato negro se encuentra en peligro de extinción. Cuando se pierde una especie, se pierde esa historia. Todos en general aprendamos a respetar la naturaleza, tanto niños como adultos. No es necesario ser biólogo o investigador. Por Canal 14. Soy Emerson Segura y tenemos una cita el próximo 8 de enero. Su sesión 2024 cambia de horario. Yo soy Luisa Cantú y juntos te ofreceremos otra perspectiva para mantenerte al tanto de todo lo que pasa en los procesos políticos y electorales en México y también en el mundo. Nos vemos en su sesión 2024. Lunes 22 horas. Ya estamos de regreso en Punto de Referencia y estamos conversando con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Después de este corte me gustaría rápidamente retomar esta idea de lo que nos estaba comentando. Creo que va quedando muy claro aquí en esta descripción que hace dónde está el huevo y dónde está la gallina. Es decir, que fue primero fue el modelo económico que permitió un crecimiento con ciertas características. Después vino la confianza, que se traduce en el peso, superpeso, y se traduce también en grandes inversiones que hacen de México blanco, un blanco mayor de este fenómeno de la relocalización de empresas. ¿Es así? Así es. Ahorita somos afortunados porque estamos cosechando primero la confianza de la gente, que a pesar de la pandemia tuvo ingresos suficientes para mantener su consumo. Como en México se mantuvo lo que le llaman el consumo interno, que es los mexicanos siguieron consumiendo lo que necesitaban, pues no se cayó la producción nacional. Entonces, a diferencia de otros países, nosotros no bajamos tanto. Entonces empezamos a crecer de un poquito más arriba, y no solo eso, sino ya en el contexto geográfico, nosotros formamos parte de América del Norte, y a la hora de fortalecer a América del Norte, que son Estados Unidos, México y Canadá, pues México es más competitivo para atraer inversión. No solo no es más competitivo por una materia de costos, sino también es más competitivo por su gente. O sea, tenemos aquí nosotros el talento, la gente suficiente, necesaria y capacitada para crecer en México. Y muy importante, no de mano de obra barata. No. Como había sido en otro tiempo. No. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahorita cada año egresan más ingenieros que en Alemania. Alemania durante mucho tiempo fue el país que mayores ingenieros generaba en el mundo. Nosotros generamos más que Alemania. Generamos más que Brasil, por ejemplo, que es un país pues mucho más grande que México en términos poblacionales. Somos de los países que generan más ingenieros y materias que se llaman de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son asociadas a la industria. Entonces, somos un país muy importante. Algunos países están queriendo incluso llevarse a nuestros ingenieros mexicanos al extranjero porque no hay suficientes ingenieros en el mundo y son de muy buena calidad. Y eso se nota, secretaria Azul, se nota en la opinión de las personas. En Punto de Referencia platicamos con varios para preguntarle justamente detallitos de cómo están viendo ahí, a pie de calle, la situación económica, esta mejoría económica. Vamos a escucharlos y a verlos también. Números van y vienen en cada sexenio. Lo interesante es que en el actual, de manera internacional, ya se comienza a hablar del segundo milagro mexicano. Esto, mientras en algunos medios de comunicación convencionales se critica la política económica de nuestro país. ¿Pero qué opina la gente al respecto? Veamos. Raúl, me queda un minuto. Quiero un comentario acerca de la previsión en el presupuesto de egresos de la Federación, de la Secretaría de Hacienda, de que el próximo año vamos a crecer al 3%. Perdón por la risa, me ganó la risa, pero... Yo pienso que sí es un disparate lo que están diciendo, porque, bueno, con respecto a las personas de la tercera edad, con ese dinero que nos está dando el gobierno, la economía de los abuelitos tienen más poder de compra y la economía va a subir por ese poder de compra que les están dando a los abuelitos de la tercera edad, a los discapacitados. La verdad no estoy de acuerdo porque siento que el tipo no
pues no cree en el gobierno y es por eso que habló de esta forma tan despectiva o incluso riéndose, ya que a su consideración México no es un país que tiene la capacidad de tener una economía mejor. Tengo una muy profunda nostalgia neoliberal. Los extraño. Cuando vemos que en los 5 trimestres que lleva la cuarta transformación, en 4 de ellos ha caído la economía. A los neoliberales. A ver, con ellos crecía la economía. Realmente la economía se ha mejorado bastante. O sea, volvemos a lo mismo. A ver, ¿quién en este periodo que llevamos se aventó un Tren Maya? Número 1. O sea, ¿quién hizo eso? Con los recursos. Con menos de eso, ¿quién se aventó el aeropuerto? Mira, creo que las decisiones económicas que ha tomado el gobierno actual son complejas, tienen pros y contras, como todos. Definitivamente siempre va a ser un pro que haya menos personas en calidad de pobreza. Sin embargo, de forma personal, estoy en desacuerdo con ciertas cuestiones, específicamente en lo que tiene que ver con la reducción del presupuesto de investigación. Hemos dilapidado cantidades ingentes de recursos en Pemex, en Comisión Federal, en los proyectos de infraestructura del presidente. Nada de eso sirve. Y pues de alguna forma siento que este sexenio, este mandato ha sabido sobrellevar lo que es la inflación. Está subiendo nuestra economía y ellos nos quieren echar para abajo todo, pero arriba AMLO, arriba la 4T. Bueno, hay parte de lo que se dice a pie de calle, secretaria, que tuvo la oportunidad de escucharlo con nosotros. Pues eso es lo que piensa la gente, por lo menos las que pudimos entrevistar. Pero, ¿qué le dice justamente en un horizonte en donde está cerrando administración de un proyecto que claramente ha venido a poner sobre la mesa diversas transformaciones que empiezan a tener resultados? ¿Cómo ve el horizonte hacia adelante y también en este contexto que finalmente plantea una sucesión? Bueno, en materia económica yo creo que nos vamos a seguir consolidando como país. Estamos pensando que para 2024 van a venir más inversiones que las que hubo en 2023, que eso ya es mucho que decir porque 2023 cerramos con 32,000 millones de pesos, que es muchísimo más que lo que se había registrado en toda la historia, con un crecimiento de más del 20%. Entonces, en términos reales. Y el próximo año 2024, por lo que nosotros sentimos es que vienen más inversiones, eso da confianza, considerando que las inversiones es capital que se instala, plantas que se instalan, no por menos de 20 o 50 años. Eso quiere decir que tenemos más trabajo para los próximos 20 o 50 años y siguen llegando las inversiones. Yo creo que va a ser un cierre bueno del presidente López Obrador, donde hay mucha confianza por parte del extranjero, por parte del sector privado y por parte, sobre todo, de la gente. Entonces, ahorita que decían del crecimiento, decían que no íbamos a llegar a 3, vamos a cerrar arriba de 3%, de 3 puntos, de 3.5, muy probablemente 3.6. Entonces, los números hablan por sí solos y se augura un mayor beneficio para México. Y yo creo que pronto vamos a superar también, vamos a hacer, no vamos a hacer la economía 12, sino yo creo que vamos a seguir escalando peldaños. Estaremos llegando a un mejor nivel. Se habla hasta de la economía número 10, secretaria, en esta lista del FMI. Sí, de hecho, estuvimos muy cerca de ser la 11, nos quedamos ahí con como dicen por ahí, con un pelito de gato a punto de ser la 11, entonces es muy fácil que podamos llegar a ser la 10, yo creo que sí. Vamos a seguir escalando. Ahí está. Secretaria, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espacio. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Gracias a todos. Y pues sí, es la secretaria Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, y este análisis, estos puntos de vista, temas sobre lo que le han llamado el milagro económico, el nuevo milagro mexicano, después de estos datos, detalles, Azul, de cómo es que la economía mexicana pues ha empezado a tener estos rangos, y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa estar en el número 12, casi en el 11, como bien decía la secretaria Raquel Buenrostro, por un pelito de gato, yo diría que un pelito más chiquito de rana, estaríamos en la economía número 11, así es que el modelo económico permanece, ahí está, va a seguir. Las inversiones que han llegado son grandes, por lo tanto hablamos de una planificación también en ese sentido a un plazo muy, muy largo. No es
difícilmente un inversionista del nivel de los que han estado llegando estarían pensando en instalar una planta grande para quitarla en 2 años. Eso no está ocurriendo en México, es la diferencia principal en este capital que se va a los fierros, a las plantas ahí a las fábricas, y no se queda en la bolsa. Ya no es capital golondrino, capital fijo a largo plazo. Así es, que esto es parte de lo muy importante que hoy nos comenta la secretaria de Economía. Y vamos a ir con otros asuntos ahora importantes también en la Ciudad de México. Vamos a hablar del rechazo a la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México en el Congreso capitalino. Su aprobación se quedó a solo 3 votos de alcanzar la mayoría calificada, con 41 de un total de 66 legisladores, con el voto en contra de los diputados del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y el PRD. Una excepción, 2 diputadas priistas que votaron a favor, Wesley Chantal Jiménez y Mónica Fernández, que por cierto por ahí ya dicen que las van a castigar. También, por otro lado, Morena, esto ya se había anunciado también, defendió a la fiscal, que ha entregado resultados importantes en materia de reducción de delitos como el feminicidio, como el secuestro en la Ciudad de México, y que ha tenido mano dura contra la corrupción y la impunidad en la ciudad. Este lunes, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano concretaron su boicot para que Ernestina Godoy no fuera ratificada como fiscal general de la Ciudad de México. Tras un largo proceso en el que estos partidos de oposición echaron mano de diversas argucias para ponerle zancadillas a la ratificación, lograron que no se alcanzaran los votos necesarios para que Godoy quedara al frente de la Fiscalía Capitalina por 4 años más. En medio de protestas de ciudadanos que exigían la permanencia de Godoy Ramos afuera del recinto de Donceles, y tras un retraso de 1 hora, la sesión extraordinaria arrancó a las 10 de la mañana. Los primeros en tomar la palabra fueron los morenistas, conscientes de que los diputados del PAN, el PRI, el PRD y MC votarían en favor de los intereses políticos de sus respectivas bancadas. Advirtieron que remover a Ernestina Godoy de la Fiscalía Capitalina no dejará impunes a los funcionarios panistas involucrados en el cártel inmobiliario. Probablemente no contemos con los votos, eso lo sabemos. Pero con lo que sí contamos es con la razón y con la dignidad. La suerte está echada porque vamos a refrendar aquí que con independencia de la votación de la oposición, se continuará en la Ciudad de México y en todo el país la lucha contra la corrupción expresada en la Ciudad de México en las acciones del llamado cártel inmobiliario. Los panistas dijeron ser víctimas de persecución política. Acusaron que desde que se modificó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, se construyó un proceso a modo del actual fiscal. El Pleno de este Congreso votará la no ratificación de Ernestina Godoy. Porque a pesar de sus intimidaciones, a pesar del uso faccioso de las instituciones del gobierno, ustedes, Morena y aliados, no cuentan con la mayoría calificada, y reconozco a mis compañeras y compañeros diputados el mantenernos firmes. El Partido Verde aseguró que mientras Morena y aliados respetaron la Constitución, la oposición orquestó una campaña negra contra Godoy Ramos. Es muy obvio que desde hace varios meses ha habido una serie de ataques sin sustento en contra de la Fiscalía, una Fiscalía que ha actuado bien, una Fiscalía que ha actuado de manera firme contra la delincuencia y que se ha consolidado a pesar de los grandes obstáculos que se les ha presentado. Aunque Movimiento Ciudadano se deslindó de la batalla política, votó en contra y acusó a la fiscal capitalina de guiarse por venganzas. Otro tema que nos preocupa de fondo es cómo entiende esta Fiscalía la justicia. Porque buscar justicia a toda costa no es justicia, es venganza. Y eso es lo que parece que en muchas carpetas de investigación se tiene como consigna. Hay más del 50% de quienes hoy enfrentan un proceso en prisión preventiva. La coordinadora de Morena, Marta Ávila, aseguró que los votos no se negociarían en pactos de impunidad.
No pretendan confundir la persecución política con la procuración de justicia. Hay una distancia abismal. A nadie se le persigue por sus ideas. Si se persigue a políticos es porque se han encontrado indicios de la presunta comisión de delitos que perjudican a la sociedad. El corazón de este largo debate en que ustedes van a estar en contra, porque la Fiscalía, con dignidad, no aceptó negociar votos por impunidad. Priistas y panistas presumieron una unión indestructible. Nos necesitamos unos a otros, todos juntos más que nunca. Y estoy segura que si permanecemos juntos llegaremos a la meta. Desde la Ciudad de México inicia la lucha por rescatar a nuestra ciudad y a nuestro país. Sin embargo, en la votación se dividieron. 25 diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. 41 diputados de Morena, PT, Partido Verde y 2 diputadas del PRI, Wesley Chantal Jiménez, y la vicecoordinadora de la bancada, Mónica Fernández, votaron a favor. Las represalias no se hicieron esperar y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció la expulsión de ambas legisladoras. Mientras que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, consideró que Godoy podría ser candidata a una senaduría en el proceso electoral. Este martes se cumplirá el último día de Ernestina Godoy Ramos como fiscal de la Ciudad de México y para despedirse rendirá un último informe. Hay que recordar que como parte de las extorsiones que PRI y PAN pusieron sobre la mesa para ratificar a Godoy, demandaron que se quitaran todos los cargos en contra de los panistas involucrados en el cártel inmobiliario, en tanto que el PRI demandó cancelar también el proceso penal en contra del ex líder del PRI en la capital, Cuauhtémoc de la Torre, y otros cómplices por trata de personas, lo que Morena nunca aceptó. Bueno, y te has preguntado por qué el PAN y el PRI se oponen con tanta vehemencia a que exista una fiscal como Ernestina Godoy. Bueno, aquí les presentamos una respuesta. Durante años, la Procuración de Justicia en la Ciudad de México estuvo tomada por grupos de poder que privilegiaban los intereses de unos cuantos sobre los de la ciudadanía. La llegada de Ernestina Godoy, primero como procuradora y luego como la primer fiscal de la Ciudad de México, significó la consolidación de la lucha por la justicia con un enfoque social. La reducción en los niveles de impunidad permitió hacer frente a una complicada situación en delitos como secuestro, robos, homicidio, feminicidios y extorsiones. Esto trastocó los intereses precisamente de grupos de la élite política y económica que habían operado sin mayor problema en cada colonia y alcaldía de la ciudad. En agosto del 2021 se registró una explosión en un edificio de departamentos en la avenida Coyoacán, en la alcaldía Benito Juárez. El siniestro, que en otro momento podría haber pasado como un incidente más, destapó una serie de irregularidades en los permisos de construcción que a su vez dejaron al descubierto un entramado de corrupción entre funcionarios de la demarcación y una red de empresas inmobiliarias que habían encontrado en la construcción de edificios y departamentos literalmente una mina de oro. Las investigaciones apuntan a que el esquema era encabezado por el entonces jefe delegacional de Benito Juárez, el panista Cristian Bonroerich y al menos 10 personas más, de las cuales 6 fueron funcionarios públicos. Una trama de corrupción que unió las facetas más oscuras de la administración panista y grupos inmobiliarios que dejaban de lado no solo la ley, sino toda noción ética. La fiscalía que encabezó Ernestina Godoy también retomó las investigaciones de la presunta red de trata que encabezaba un líder priista en la Ciudad de México. Hablamos de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Era tal el nivel de corrupción en el PRI capitalino que, de acuerdo con el expediente, el dinero con el que se pagaba a las jóvenes reclutadas procedía de la Secretaría de Finanzas del PRI. Gracias al trabajo de la Fiscalía, el llamado Rey de la Basura fue detenido en diciembre del 2021, acusado de trata de personas con fines de explotación sexual. Hoy, tanto Gutiérrez de la Torre como Bonroerich están tras las rejas.
La actuación de las autoridades provocó el enojo de las cúpulas del PRI y del PAN en la ciudad. No solo llevaron su enojo a la arena política, sino que en su momento intentaron condicionar los votos de los diputados en el Congreso de la Ciudad de México para la ratificación de Ernestina Godoy, a cambio de desactivar las investigaciones sobre los cárteles inmobiliarios y de la trata. Sin embargo, al no encontrar eco en esa intención, montaron toda una operación legislativa para evitar la ratificación de la fiscal. A quien exigen dejar de investigar porque hay destacados políticos en esas investigaciones, les decimos que no vamos a politizar la acción del Ministerio Público. Las evidencias y las pruebas, no el poder político ni el poder económico, determinarán el curso de las investigaciones que realiza esta Fiscalía. Quien se crea intocable en razón de su poder político, mediático o económico, le reiteramos que esta Fiscalía nos corresponde investigar hechos que puedan configurar delitos previstos en las leyes. Y lo hacemos sin consideraciones políticas, sin tamizajes, sin filtros y, por supuesto, sin hacer caso de las amenazas. Sin embargo, al no encontrar eco, estos sectores opositores montaron una operación legislativa para evitar la ratificación de la fiscal Godoy. En primer lugar, la presentación ante el juez de Tonatiuh González, secretario general del PRI capitalino, quien es investigado por presuntamente pertenecer a la red de trata, y en segunda instancia, un ataque contra el vehículo de la diputada local Guadalupe Barrón. Con información de Miguel Hernández, Punto de Referencia. Bueno, pues se cumplió la venganza política que había sido muy anunciada por el PRI, por el PAN en contra de Ernestina Godoy, que ha estado al frente de estas investigaciones. Y ya desde antes se venía anunciando todo esto, antes de estos últimos días en donde veíamos estas campañas que, digamos, se acrecentaron. Se habían presentado ya infodemias muy importantes para desacreditar a Ernestina Godoy, incluso con la prensa internacional. Sí, ha sido una campaña muy intensa que tiene... Porque este fin de semana, Azul, tomó una intensidad realmente fuerte. Se intentó inclusive crear esta narrativa de que la violencia o de que la violenta era la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, cuando en realidad lo único que estuvo haciendo la fiscal Ernestina Godoy y su equipo pues fue investigar la presunta comisión de un ilícito, porque ninguno de los dos detenidos están todavía sentenciados. No podemos llamarles todavía ya delincuentes formales, están en un proceso judicial, pero las imputaciones existen y están allí. Y la no ratificación de Ernestina Godoy no va a frenar, ya fue lo que se dijo este día, no frena esta investigación. Que eso es muy importante. ¿Qué va a pasar ahora con esta investigación que inició su liderazgo Ernestina Godoy, pero se mantiene el equipo con el que hoy ya el jefe de gobierno Martí Batres adelantó que van a seguir trabajando con ese equipo? Es muy importante porque no estamos hablando de los dichos de la fiscal Ernestina Godoy. Hay una serie de elementos que dan sustento a esta investigación, donde hay 13 órdenes de aprehensión, que 9 ya se cumplimentaron, en donde incluso hay reconocimiento por parte de algunos de los señalados, quienes tienen carpetas de investigador, exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez o funcionarios en activos, algunos de ellos, que confesaron que sí, efectivamente, hubo este intercambio de departamentos por permisos. Incluso hay departamentos que ya se devolvieron. Entonces, no es nada más Ernestina dice y no, y entonces nosotros decimos que como de pronto se ha querido dirimir esto mediáticamente, ¿no? Se ha querido concentrar todo en la fiscal, la próxima exfiscal, y olvidan que hay una investigación y hay una Fiscalía General de Justicia que va a seguir su trabajo en un gobierno que tiene otra característica. Pues ese tema va a dar mucho de qué hablar más adelante, pero mientras tanto, ahora le queremos comentar información que ocurrió justamente este lunes. La canciller Alicia Bárcenas recordó que la política exterior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se basa en una estrategia humanista e igualitaria. La secretaria de Relaciones Exteriores encabezó este lunes la reunión anual con embajadores y cónsules de nuestro país. Veamos. Hoy decimos en voz alta que aspiramos un mañana sin desigualdades, sin el peso vergonzante de los privilegios, sin violencia, sin opresión a las mujeres, a los adolescentes, a las diversidades que ya han padecido por demasiado tiempo
Y estas son convicciones que son los colores que dibujan la ruta de nuestra Cancillería hoy. En el encuentro con embajadores y cónsules se abordó también la crisis regional sobre migración. La canciller Alicia Bárcena insistió en el eje central del gobierno mexicano sobre este tema, es decir, impulsar una migración segura y ordenada a partir de atender las causas que obligan a cientos de miles de personas a salir de sus países en busca de mejores condiciones de vida. Un elemento más fue la elección presidencial en Estados Unidos este año, proceso donde México suele ser el centro de un intenso debate político. Y que podamos vencer a los mercaderes del miedo, los que apuestan al aplauso fácil, sirviéndose de la xenofobia, del racismo, de la discriminación, los oportunistas de la ignorancia, y a cada dificultad imputan siempre la responsabilidad a otros. Pues ahí las palabras de la canciller Alicia Bárcena, que pues son consistentes con esta política que ha tenido el presidente López Obrador de impulsar, por un lado, pues que se atiendan las causas. Hay que recordar, este encuentro se da después de un otro encuentro de alto nivel entre los gobiernos, representantes de los gobiernos de México y de Estados Unidos, en donde hubo acuerdos. El otro día lo recordaba el presidente López Obrador, uno que haya inversión, estaba hablando de 20,000 millones de dólares para el desarrollo de Centroamérica. Por otro lado, que se hicieran a un lado las sanciones en Venezuela, el bloqueo económico a Cuba y también que se regularizaran más o menos 10 millones de migrantes que ya viven en Estados Unidos. Así es, se nos acabó el tiempo, Azul. Ya se nos acabó el tiempo y llegamos al final de esta emisión de Punto de Referencia, tu noticiero. Gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo cada noche en punto de las 9. Que tenga muy linda noche. Del derecho de piso. Digamos la verdad de cómo el país entero vive extorsionado por la delincuencia y el gobierno no hace nada. Que millones de mexicanos sufren las extorsiones sin poder decir nada por miedo. Para colmo, luego llegan los extorsionadores de la nación a decirte que si no los apoyas, te quitarán los programas sociales. Son iguales. Mejor hagamos juntos un México de a de veras. Tú mereces más. Xóchitl, precandidata única a presidenta. PRI. En la Ciudad de México gobernó una científica de la 4T que nos cambió la vida. Y ahora nos movemos por los cielos y en segundos pisos. Con transporte eléctrico moderno. Ahora la ciudad es la que tiene más puntos de internet gratuito del mundo. Construyeron 2 plantas de reciclaje